Cuando hablamos de energías renovables, es muy fácil quedarse solo en los titulares, ¿verdad? En la superficie. Pero para entender de verdad cómo funcionan y sobre todo cuáles son sus límites, tenemos que ir mucho más profundo. Tenemos que hablar de las bases, de las leyes físicas que lo gobiernan absolutamente todo, sin excepción. Esa es, sin duda, la pregunta clave. Y la respuesta, que puede sorprender, no está en una tecnología concreta, no es la solar o la eólica. La respuesta está en los principios físicos que hay detrás de todo. Así que, vamos a ello, analicemos esas bases. Para poder comparar, para poder evaluar de verdad cualquier sistema energético, necesitamos un lenguaje común. Y ese lenguaje es la física. Ojo, no se trata solo de memorizar fórmulas, sino de entender el marco conceptual que nos da las herramientas para hacer un análisis serio, cuantitativo. Exacto. Es que da igual si hablamos de un panel solar, un molino de viento o una presa hidroeléctrica. Las reglas del juego, las leyes físicas, son las mismas para todos. Por eso, el gran reto de la ingeniería no es, y esto es clave, crear energía de la nada. Eso ya sabemos que es imposible. Sino aprender a gestionar los flujos que ya existen y, sobre todo, a minimizar las pérdidas que siempre se producen. Y el primer pilar, la piedra angular de todo este análisis, es un viejo conocido, el principio de conservación. La idea es sencilla pero potentísima. Ni la masa ni la energía se crean o se destruyen, solo se transforman o se mueven de un sitio a otro. Bien, pues esta idea tan fundamental se puede expresar de forma matemática muy compacta. Es lo que se conoce como la ecuación general de balance. En esencia, es una ecuación diferencial que nos sirve como una especie de plantilla universal. Con ella podemos modelar cómo cambia cualquier sistema a lo largo del tiempo, ya sea algo tan complejo como un reactor químico o algo tan tangible como el agua en un embalse. Nos dice cómo la cantidad de algo, que llamamos X, varía con el tiempo. Vamos a desgranarla para que se entienda bien, usando un ejemplo muy práctico. Un tanque de agua caliente como el de un sistema de energía solar térmica. El primer término, dx partido por dt, suena complicado, pero no es más que la velocidad a la que cambia la temperatura del agua. Sube, baja, se mantiene. Luego tenemos F-fein, que sería el flujo de agua caliente que entra desde los paneles solares, y F-out, el agua ya más fría, que sale hacia el circuito. G representa cualquier energía que se genere dentro del propio sistema, y L, que es fundamental, son las pérdidas, el calor que inevitablemente se escapa hacia el ambiente. Y así, de repente, una ecuación que parecía abstracta se convierte en una herramienta súper útil para analizar un sistema real. Perfecto. O sea, el principio de conservación es como llevar las cuentas. Nos dice que toda la energía está localizada en alguna parte, pero no nos dice qué podemos hacer con ella. Para eso tenemos que pasar al siguiente nivel, la termodinámica. La termodinámica es la que nos pone los pies en la tierra y nos dice, esto es lo que es posible y esto es lo que no. Y aquí es súper importante entender la diferencia entre sus dos leyes principales. La primera ley es, como decíamos, contabilidad pura. La cantidad total de energía no cambia. Pero la segunda ley es la que de verdad manda. Introduce un concepto revolucionario, la calidad de la energía. Y lo que nos dice es que en cualquier proceso del mundo real, la calidad de la energía siempre disminuye, se degrada, pierde su capacidad para hacer trabajo útil. A esto lo llamamos irreversibilidad. Claro, y la forma que tenemos de medir esa degradación, esa irreversibilidad en la práctica es lo que todos conocemos como eficiencia. Se representa con la letra griega eta. La fórmula es muy directa, es simplemente la división entre la potencia útil que sacamos de un sistema y la potencia total que le emitimos. Es, en pocas palabras, el chivato que nos dice cuánta energía hemos perdido por el camino en forma de calor inútil. Y esto es importantísimo, porque significa que incluso con una máquina perfecta, una que no tuviera ni fricción ni ningún tipo de defecto, la eficiencia nunca podría ser del 100%. Hay límites termodinámicos que son sencillamente infranqueables. Por tanto, el trabajo de la ingeniería de las renovables no es intentar romper estas leyes, sino diseñar sistemas que se acerquen lo máximo posible a esos límites teóricos. Bueno, vamos a ver esto con ejemplos concretos. Empecemos por la energía eólica. La ecuación que describe la potencia que podemos extraer del viento tiene varios términos, pero hay uno que es el protagonista absoluto, la velocidad del viento, la v, que va elevada al cubo. Matemáticamente esto es una barbaridad. Significa que si la velocidad del viento se duplica, la potencia que tenemos disponible no se duplica ni se cuadruplica, se multiplica por 8. Por eso es tan crítico elegir bien dónde se colocan los aerogeneradores. Si nos vamos ahora a la energía hidráulica, la cosa es un poco más directa. La potencia aquí depende principalmente de dos factores, el caudal, Q, es decir, cuánta agua pasa por segundo, y el salto hidráulico, H, que es la altura desde la que cae el agua. Es una relación de proporcionalidad directa, más caudal o más altura, más potencia.
Son los dos parámetros que nos da la propia geografía del lugar. Y al final, toda esta potencia mecánica, ya sea del viento o del agua, tenemos que convertirla en electricidad. Y aquí entra la fórmula más básica de la electricidad. Potencia es igual a voltaje por intensidad. El voltaje V es la fuerza que empuja a los electrones y la intensidad I es la cantidad de electrones que se mueven. Esta relación tan simple es la que nos permite conectar todo: la generación, las redes eléctricas y el almacenamiento. Hemos visto la eólica, la hidráulica, la eléctrica, y podríamos pensar que son muy distintas. Pero si buscamos un concepto que las una a todas, ese concepto es el de gradiente. La idea es que la energía útil no aparece porque sí, no viene de la simple existencia de algo, viene de una diferencia. Totalmente. Y este es un cambio de perspectiva muy potente. Podemos ver todos los recursos renovables como sistemas que la propia naturaleza se encarga de mantener fuera del equilibrio. El viento no es más que aire moviéndose para igualar una diferencia de presión, un gradiente de presión. Un río fluye para igualar una diferencia de altura, un gradiente gravitatorio. El trabajo de la ingeniería, por tanto, es diseñar sistemas que se interpongan en ese camino hacia el equilibrio y aprovechen ese flujo. Y esta analogía que tenemos es fantástica para entenderlo. A un lado tenemos un gradiente mecánico, una cascada. La diferencia de altura hace que el agua fluya. Al otro, un gradiente químico dentro de una batería. La diferencia de potencial químico entre los materiales hace que los electrones fluyan, creando una corriente eléctrica. Los principios físicos son diferentes, claro. Uno es Bernoulli y el otro es la energía de Gibbs, pero la idea de fondo es idéntica. Una diferencia genera un flujo, y ese flujo es lo que podemos aprovechar. Vale, pues si juntamos todas estas piezas, podemos empezar a ver el verdadero papel de la ingeniería en todo esto. Y queda claro que no se trata de crear energía, sino más bien de ser gestores inteligentes de los flujos y los procesos que la naturaleza ya nos está dando. Entonces, podríamos resumir el método de análisis de cualquier sistema energético en 4 pasos lógicos. Primero, identificar el gradiente. ¿Cuál es la diferencia que impulsa todo el proceso? Segundo, formular los balances de masa y energía. ¿Qué entra, qué sale, qué se acumula? Tercero, y muy importante, cuantificar las pérdidas, esas irreversibilidades que nos impone la segunda ley de la termodinámica. Y por último, con toda esa información, optimizar el diseño para sacarle el máximo partido. Siempre, claro está, dentro de lo que la física nos permite. Y esto nos lleva a la pregunta final, que es más bien una reflexión. Si la ingeniería no crea energía, ¿cuál es su verdadero papel? Pues quizás es el de un director de orquesta, un gestor muy sofisticado de flujos, de conversiones y de pérdidas. Su meta es diseñar sistemas que se acoplen de la forma más inteligente y eficiente posible a los gradientes que la naturaleza nos ofrece, sabiendo siempre que las reglas del juego, las fronteras, las marcan las inmutables leyes de la física.